Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o nos veas. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Fuengirola, en el corazón de la Costa del Sol, para tomarnos un café virtual con Tatiana Rodríguez. Hola, Tatiana. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Aquí teniendo el gusto de hablar un poquito contigo. Yo ya te conozco, hemos hecho algunas cosas en la asociación juntos, pero la mayor parte de la gente que escuche este podcast no tendrá ese gusto. Cuéntanos quién es Tatiana Rodríguez. Bueno, pues mi nombre, como bien has dicho, es Tatiana Rodríguez, soy de Fuengirola, aunque realmente me considero ciudadana del mundo porque me muevo mucho aquí y allá, llevo muchos años saliendo de aquí, desde los 17 años que salí a estudiar la carrera afuera. Y bueno, pues ahora mismo me dedico a lo que he venido dedicándome en los últimos 10 años. Pues me dedico un poco a hacer consultoría sobre fondos comunitarios, programas y proyectos europeos y residualmente al tema de la protección de datos y la privacidad en los últimos 3 años. Tú tienes una dilatada trayectoria profesional, aunque eres joven. Cuéntanos un poquito cómo fue tu incursión en la Unión Europea, en trabajar a nivel de institución con la Unión Europea. ¿Qué te aportó? ¿Qué experiencia te ha dado esos años de trabajar fuera de España? Bueno, pues ciertamente la experiencia en la Unión Europea ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida profesional. Yo, cuando terminé la carrera de Derecho, que la hice en Granada, aparte de hacer el cuarto año de la carrera en Bolonia, en Italia, con un Erasmus, luego terminé la carrera y me fui a Madrid a especializarme en Derecho Comunitario. Lo hice en la Complutense con un máster y ciertamente yo estaba segura de que quería que mis derroteros profesionales fueran por el campo del derecho comunitario y de las instituciones europeas. Entonces, bueno, fue en realidad mi director de máster el que me convenció del potencial que tenía yo, que él lo veía en mí y yo, aunque no me lo creía mucho en aquel entonces, y sin embargo, pues él fue el que me animó a presentar mi candidatura a la Unión Europea para un contrato en prácticas. Tenía 23 años, era muy joven, pasé los distintos pasos que tenían que pasarse para la selección. Entré en la comisión por primera vez en el 97 con un contrato en prácticas de 6 meses y luego me gustó tanto Bruselas y me gustó tanto el ambiente comunitario que cuando terminó mi contrato en prácticas pues seguí trabajando allí en una consultora internacional y tal, hasta que un año y pico después decidí volver a España porque bueno, en aquel entonces todavía no tenía muy claro si quería quedarme en Bruselas definitivamente, hacer una oposición y aspirar a ser funcionaria y saber que me tenía que quedar toda la vida allí. En fin, era un poco complicado tan joven. Y luego pues volví a España, tuve un par de incursiones con negocios, fui a China, estuve con varias empresas, viendo a ver por dónde quería tirar en mi vida profesional. Y la verdad es que me di cuenta de que no me gustaba estar aquí. Yo ya había probado la miel de Europa, había probado las instituciones, el ambiente multicultural y plurilingüe me encantaba y el tema de poder estar en la cuna de Europa trabajando pues, para mi pueblo, ¿no? Para los ciudadanos, pero desde allí mismo pues para mí era todo un reto. Con lo cual, bueno, eché unos cuantos currículum a varios países, me llamaron de Bruselas, me fui a Bruselas, estuve un par de años trabajando en una multinacional italiana en el Departamento de Proyectos de Cooperación Internacional y luego, como lo que yo quería era entrar en la Comisión Europea, pues pasé las pruebas para entrar con un contrato laboral externo, las pasé y entré en la Comisión. Y estuve trabajando en la Comisión desde el 2003, que empecé como interimer, hasta el 2010, que me volví a España porque terminó mi contrato y en aquel entonces, por mi situación personal, yo decidí que yo quería volver a España, que yo no quería. Me podía haber quedado allí porque tenía
pasé una prueba para tener un contrato externo de 5 años más, pero por mi elección personal decidí que quería volver a mi tierra, me volví aquí y ya pues empecé a caminar mi carrera, a hacer lo mismo que hacía allí, porque yo en la comisión estuve como negociadora de proyectos de investigación, en la Dirección General de Investigación y en las empresas, pero hacía lo mismo cuando volví aquí, monté mi propia consultora, me hice autónoma, luego monté una empresa y decidí pues comenzar a caminar, crear mi propia actividad en el mundo internacional, pero desde aquí, viviendo en la Costa del Sol, disfrutando del clima, disfrutando de este modo de vida que es muy distinto al que se vive en Bruselas y en otros países de la Unión Europea, sobre todo en los nórdicos. Y bueno, pues aquí sigo, moviéndome mucho, pero con mi centro de operaciones aquí en Fuengirola. Bueno, fue una vida bonita y agitada. Uno de los objetivos de este podcast es de que sirva la experiencia de las personas que entrevistamos para otra persona que esté en el momento de decidirse a dar el salto del emprendimiento o que esté ya en el emprendimiento o que sea una opción, porque todos sabemos cómo está de complicado para conseguir trabajo a partir de nuestra edad. ¿Cómo fueron tus inicios una vez que decides radicarte, volverte aquí a Fuengirola, eh, de trabajar en Bruselas a montar tu oficina en Fuengirola, darte de alta de autónoma? ¿Cómo fue toda esa transición a nivel personal y a nivel profesional? Pues mira, José, yo cuando volví tenía claro que tenía que recurrir a las instancias públicas que hubiera para ayudar al emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya desde que estaba en Bruselas, en los últimos meses de estancia allí, me fui moviendo, fui un poco contactando en remoto con gente de aquí, de Andalucía Emprende, sobre todo de la Fundación Pública, y ellos me orientaron muy bien. La verdad es que yo tengo que decir que la experiencia que yo tuve y que sigo teniendo con Andalucía Emprende ha sido siempre magnífica. ¿Por qué? Porque la información que me dieron desde el primer momento fue muy orientada, no me marearon en absoluto, fue muy orientada. Yo necesitaba eso, necesitaba saber sota, caballo y rey. O sea, dime qué es lo que tengo que hacer, qué documentación tengo que presentar, cómo lo puedo agilizar de la mejor manera posible para empezar cuanto antes, porque yo quería un poco enlazar, yo no quería venir aquí y quedarme unos meses en el limbo o un año en el limbo. Luego la cosa cambió porque me quedé embarazada de mi primer hijo y tuve que estar en el limbo por fuerza durante unos meses cuando di a luz, pero la verdad es que fue todo como muy continuado, ¿no? Tuvo una continuidad bastante importante. Ciertamente hay muchísimas instancias a las que yo aconsejo a los emprendedores que se dirijan y la Junta de Andalucía en este sentido funciona muy bien. Yo no tengo por qué hacer publicidad a nadie porque soy una autónoma y soy una entidad absolutamente independiente, pero sí que es cierto que tenemos mucho apoyo. Los CADES son unos centros con unos técnicos muy cualificados que te cogen de la mano y te llevan de la mano. Y te dicen, venga, Tatiana, vamos a hacer una incubación, vamos a solicitar una oficina, vamos a solicitar ayudas para que compren los equipos, vamos a ver físicamente dónde te ubicas. O sea, fue todo, de verdad, fue muy smoothly, como se dice en inglés. O sea, fue todo muy de corrido y fue muy fácil. Yo obtuve subvención de la Junta de Andalucía, tuve una incubación durante 1 año y medio en el Parque Tecnológico, tenía una oficina magnífica en el edificio principal de Juan López Peñalver, y todo eso tengo que decir que fue el CADE del Parque Tecnológico el que me apoyó. Y sigo contando con ellos, porque yo mientras estuve allí di muchísimas charlas en los CADE, en el Parque Tecnológico, en la Cámara de Comercio, en muchas instancias sobre fondos europeos y sobre cómo ayudar a la gente a meterse en la mentalidad de los fondos europeos, de los proyectos europeos, hacer que la gente viera que realmente Europa no está tan lejos. Eso hace 10 años, pero es que todavía lo sigo diciendo. Hay gente... La semana pasada estuve en el Foro Transfiere, que imagino que estaríamos casi todos los que nos movemos en este ámbito, estuvimos allí. Pues todavía hay gente que cree que estamos lejos de Europa, lo ve como muy remoto, como muy lejano. Presentar un proyecto europeo, madre mía, no, o sea, tenemos que ir a todas las instancias que nos ayudan, tenemos que pedir toda la ayuda, porque es cierto que en Internet hay
tanta información, que tenemos infoxicación. Tenemos una infoxicación importante y tenemos que saber filtrar, un poco cribar cuál es la información correcta. Pero si tú te diriges a una instancia como puede ser o la agencia IDEA para el tema de incentivos, si quieres poner determinado tipo de empresa en marcha, o a los CADES y a la Fundación de Andalucía Emprende, ellos te cogen de la mano y te llevan desde cero hasta que te creas como autónomo o como empresa. Con lo cual, mi experiencia fue magnífica y es la que recomiendo a todos los emprendedores que he conocido, que he ido conociendo por el camino y a todos los que sigo conociendo. Sí, doy fe de ello porque yo también he sido beneficiario de ayudas del CADE y además los eventos de networking en el cual nos conocimos son muy útiles porque juntan en un solo evento gente de toda Andalucía, que Andalucía para algunas cosas parece pequeña, pero para otras cosas es muy grande porque es muy extensa y muy diversa. Tú eres una mujer ya profesional, has tenido experiencia de trabajo en Europa. A la hora de emprender, a la hora de montarte tú como empresa, el hecho de ser mujer y ya superada la barrera de los 40, ¿ha jugado a favor o ha jugado en contra? Bueno, José, ten en cuenta que yo cuando me constituí como autónoma todavía no había llegado a ese umbral, pero yo tengo que decir que en mi caso concreto, afortunadamente, no he tenido ningún obstáculo por ser mujer y ningún obstáculo por el hecho de ser un poco mayor. Al contrario, o sea, mi background ha jugado a mi favor. El tema de que yo hubiera estado en Bruselas, de que tuviera tanta experiencia demostrable, con tantas pruebas, tanta inversión en proyectos a nivel multinacional y tal, siempre ha sido un factor positivo en la creación de mi empresa. Y eso ha sido un poco mi valor añadido. El valor añadido que yo le doy a mis clientes es ese. O sea, la experiencia que tengo continuada, totalmente continuada, sin ningún tipo de parada, desde que salí de la carrera y terminé el máster, hasta ahora, hasta hoy, que tengo 47 años y voy a cumplir 48 en verano. Con lo cual, sí que es cierto, ten en cuenta que hay otros sectores en los cuales el hecho a lo mejor de ser mujer o de ser mayor de 45 juega en nuestra contra. Es evidente que para los mayores de 45 a lo mejor encontrar un trabajo asalariado en una empresa no es tan fácil, por todas las razones que ya sabemos. Pero sí que es cierto que a la hora de emprender, el hecho de ser mayor yo no lo vería como un hándicap, sino que lo vería como nuestro plus, es nuestro valor añadido. Somos buenos, tenemos mucha experiencia, tenemos mucho mundo corrido y lo ponemos a disposición de los clientes. Yo lo veo de verdad como, siempre, soy una persona positiva, siempre intento mirar positivamente las cosas, pero es verdad que en el mundo empresarial, ya no en el mundo laboral, quizás, pero en el mundo empresarial, el tener más de 45 años, el ser un experto senior como somos nosotros, por ejemplo, en Elefantes Solidarios, yo no creo que sea un hándicap. Yo creo que es el plus que le ofrecemos a la sociedad y a nuestros clientes. El saber que tienen detrás una persona con un background fuerte, sólido, con mucha experiencia, con un bagaje importante, sabemos movernos en situaciones complicadas, hemos pasado ya, porque tenemos mucha experiencia y muchos años de vida profesional, hemos pasado por situaciones con las que hemos tenido que bregar y a las cuales hemos tenido que encontrar solución, hemos pasado por épocas de crisis, hemos vuelto a levantar, en fin, yo lo veo como algo muy, muy positivo y es así como me gustaría que lo viera todo el mundo, porque si lo vemos así, creo que le estamos dando a nuestros clientes una visión de nosotros que es ciertamente la mejor que podemos dar a nosotros mismos. Has resumido en muy pocas palabras el espíritu de la asociación de Elefantes Solidarios y el espíritu que tiene este podcast. Otra pregunta que siempre hacemos, porque queremos que sirva de ejemplo a las personas que escuchan el podcast, es, tú eres empresa, a la hora de ser empresa has elegido el camino primero autónomo y luego empresa, ya no lo has dicho, pero de trabajar sola o de ir conformando ya un equipo fijo o un equipo de colaboradores externos. ¿En qué formato estás trabajando? Pues mira, yo tuve una época de mi vida cuando volví de Bruselas en la cual empecé con una sola compañera,
que fue cuando al principio estábamos las dos como autónomas, luego pasamos a una forma societaria, luego tuve estos años con mi segundo hijo de impasse, en el cual me detuve y hacía cosas solo esporádicamente por razones obvias, porque es que combinar el ser madre de dos hijos con el tener que estar todo el día viajando, dando conferencias aquí y allí, yo me restringí sobre todo al ámbito nacional, por no tener que coger muchos aviones y salir de España, porque entonces se complicaba la cosa sobremanera, pero incluso viajando solo por España la cosa era muy complicada, con lo cual hacía sobre todo cosas, consultoría para proyectos europeos, pero en remoto, hacía sobre todo trabajo en remoto. Y luego ya bajé, o sea, fue cuando bajé el ritmo y luego he vuelto a subir el ritmo, es decir, he vuelto a ser autónoma y ahora mismo estoy en el momento en el cual está subiendo muchísimo mi nivel de trabajo. Con la pandemia lo que hizo mi nivel de trabajo fue bajar. Las peticiones, las demandas de los clientes bajaron. Entonces yo aproveché para hacer networking. Yo el año de la pandemia me lo tiré sentada haciendo videoconferencias. Yo no sé en cuántos networking he participado, uno de ellos en el que nos conocimos, como bien has dicho antes. Ese fue uno de tantos. Yo no sé si llego a decir cientos, pero sí que una barbaridad, José. Durante esos meses no paré. Estaba todo el día llamando por teléfono, haciendo prospección de negocio para hacer proyectos, empezar proyectos con Horizonte Europa a partir de este año, de 2021. En fin, yo fui sembrando. El año pasado lo dediqué a sembrar. Y gracias a esa siembra, pues tengo que decir que a últimos del año pasado, primeros de este año, las cosas han empezado a salir de una manera muy rápida, porque además estamos en el principio del periodo financiero 2021-2027 de la Unión Europea. Como bien sabes, están los fondos Next Generation y todo lo que conlleva, y todos los fondos y programas adyacentes que se están poniendo en marcha ahora mismo y que están siendo publicados cada semana estamos abriendo convocatorias. Y entonces, pues, el ritmo de trabajo está subiendo muchísimo, además de la curva está subiendo de manera ascendente brutal. Y entonces me estoy viendo en la necesidad en estos meses de empezar a ampliar equipo. Y ya estoy pues contactando con gente, haciendo un poco de selección, porque probablemente voy a empezar a ampliar el equipo ya. Esas son buenas noticias. Sí. Tú has dicho que en una etapa tuya y ahora en este periodo que hemos pasado del último año con la pandemia, has tenido que tirar de videoconferencias. ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Cómo te capacitas a la hora de implementar un nuevo programa o un nuevo accesorio? ¿Tienes problemas con ellos? ¿Te es sencillo? ¿Te es familiar? Pues mira, en mi caso concreto no he tenido ningún problema, porque ten en cuenta que yo ya cuando estaba en la comisión, en el año 2007, empecé a teletrabajar. Allí en la comisión teníamos la opción de elegir determinados días de la semana y acordarlos con nuestro jefe de unidad o con nuestro director, donde hubiera a lo mejor menos carga de reuniones presenciales o de negociación presencial con coordinadores de proyectos y tal, y podíamos teletrabajar, con lo cual yo en aquel entonces ya teletrabajaba un día, tenía un montón de programas instalados en mi ordenador y trabajaba en mi casa como trabajaba en mi despacho de la comisión. Con lo cual yo desde el 2007 estoy haciendo videoconferencias, reuniones virtuales, instalación de programas remotos, etc. Con lo cual yo es que no he notado ninguna diferencia. Lo único que sí he notado, y eso estoy segura de que lo hemos notado mucho y que adolecemos ese efecto, es el tema de la intensidad de las reuniones y la cantidad de reuniones. Si yo, por ejemplo, antes hacía una videoconferencia a la semana, antes de pandemia, en pandemia he hecho pues 5 o 10, dependiendo de la semana. Entonces, claro, el hecho de estar en videoconferencia, no, para mí, ojo, hablo personalmente, para mí no es tan cómodo como estar en reunión presencial. A mí me gusta el contacto físico, me gusta relacionarme, mirar a la gente a los ojos cuando hablo, poder ver su lenguaje corporal, cuando estoy negociando, cuando estoy hablando con ellos. Sin embargo, en videoconferencia, en realidad lo que estamos viendo es de aquí para arriba. Estamos viendo solamente la expresión de la cara de las personas.
no es lo mismo para mí. Yo necesito la química, la piel de las personas, ¿no? Porque el tema personal es muy importante en los negocios y en el trabajo, tanto como en el ámbito privado. Y entonces sí que he notado el tener que estar tantas horas concentrada en la pantalla, intentando, a lo mejor si estoy en una reunión con 12 personas, intentando ver cómo reacciona cada uno, qué es lo que cada uno puede estar pensando de lo que estamos hablando o tal, y luego ya se complica sobremanera si estamos hablando de proyectos multinacionales. Yo estoy a lo mejor en videoconferencias en la cual hay gente conectada de 5 o 6 países. Sí es cierto que hay una sola lengua vehicular, evidentemente, normalmente trabajamos en inglés, pero hay veces en los que a lo mejor hay alguien que no lo domina tan bien, entonces estás traduciendo y tal, acabas mentalmente agotado. O sea que para mí no son tanto los problemas tecnológicos, a los cuales estoy totalmente acostumbrada, como la intensidad que requiere a nivel mental el tema de las conexiones remotas. Coincido contigo que una videoconferencia no va a reemplazar nunca una reunión presencial, pero sí nos permite optimizar el tiempo. Tener una reunión contigo que estás en Fuengirola, terminar contigo y poder conectarme con alguien que esté en Bilbao o en otro país, ¿no? Antes de terminar, cuéntales a las personas que nos están escuchando dónde te encuentran, se llama tu página web, cómo te pueden encontrar en redes sociales, las personas que quieran interesarse por tu trabajo. Ajá. Bueno, pues mi página web está ahora mismo en construcción, con lo cual todavía no puedo dar el enlace, pero sí que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, tengo una página profesional, Consultoría Internacional Tatiana Rodríguez, es en Facebook. Luego, por ejemplo, en LinkedIn me buscan por Tatiana Rodríguez y me encuentran como Consultoría Internacional y como Protección de Datos y Privacidad. En Instagram, en Twitter y en Instagram estoy como TRC Intercons, de Consultoría Internacional. TRC Intercons. Y luego, pues, si tú quieres proporcionar al final del podcast o en los vídeos mi número de teléfono y mi email profesional, yo encantada de que cualquiera me pueda contactar. Estoy absolutamente abierta a ayudar a la gente a la que pueda ayudar, orientar, lo que necesiten. De verdad, aquí estamos para ayudar, porque en definitiva es eso, tenemos que crear sinergias, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, los que ya tenemos cierta experiencia, si podemos ayudar a los que no tienen tanta, pues eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos, y para eso estamos en este mundo al final. Por tema de protección de datos, que además es tu especialidad, teléfono y email no lo ponemos en abierto, pero sí ponemos el enlace al perfil de LinkedIn, o si no, invitamos en el caso tuyo, que eres parte de la asociación, a que visiten el portfolio de profesionales de Elefante Solidario y podrán conocer en la trayectoria y todo lo que ha hecho Tatiana hasta ahora y que nos ha contado brevemente en esta entrevista virtual. Te agradezco muchísimo la participación en el podcast, Tatiana. Me alegro mucho de que laboralmente las cosas vayan mejorando, vayan ampliándose tu cartera de clientes. Hemos pasado un año complicado, lo sé, pero bueno, es gratificante ver que la gente empieza ya a crecer y a, como tú has dicho, a cosechar los frutos de haber sembrado con tanta pasión y con tanto empeño como lo has hecho tú el año pasado. Te reitero el agradecimiento y te deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias a ti, José, a Elefante Solidario, que es una iniciativa increíble. Es una iniciativa desde que la conocí el año pasado me pareció magnífica, me pareció realmente necesaria en estos tiempos en los que vivimos y con los perfiles que tenemos nosotros. Lo estáis haciendo magníficamente bien. Si se siembra, se recoge. Mi madre me lo decía y nunca lo olvido y es siempre cierto. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es sembrar con alegría, porque recogeremos con alegría y siempre pensando en positivo. De todo se sale, con lo cual saldremos, pero esperemos salir pues magníficamente bien. En el caso tuyo no hay duda. Muy bien, muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta,
Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.